El gobierno soviético llegó al poder por primera vez el 7 de noviembre de 1917, inmediatamente después de que el gobierno provisional ruso interino, encabezado por Alexander Kerensky, que gobernaba la República Rusa, fuera derrocado en la Revolución de Octubre, la segunda parte de la Revolución Rusa. El Estado que gobernaba, que no tenía un nombre oficial, no sería reconocido por los países vecinos durante otros 5 meses. El modelo de país impuesto por la Revolución Bolchevique en 1917 significó una reorganización de la administración política del territorio ruso. La administración soviética se basó en comités obreros y campesinos llamados soviets del ruso consejos, que habían nacido en 1905. Los soviets de trabajadores y soldados conformaron la base de la organización social del Estado bolchevique según el principio de que el poder político debía fluir de abajo hacia arriba y no al revés. Este principio fue el que llevó a nombrar a las repúblicas que integraron la URSS como repúblicas socialistas soviéticas. Cada una contaba además con un órgano legislativo llamado inicialmente Congreso de los Soviets. El 18 de enero de 1918, la Asamblea Constituyente rusa recién elegida emitió un decreto proclamando a Rusia una República Federal Democrática bajo el nombre de República Federal Democrática de Rusia. Sin embargo, los bolcheviques disolvieron la asamblea al día siguiente y declararon nulos y sin efecto sus decretos. El 25 de enero de 1918, en el tercer Congreso Panruso de los Soviets, se proclamó el establecimiento de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, RSSR. El 3 de marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk, cediendo gran parte del territorio del antiguo Imperio Ruso al Imperio Alemán, a cambio de la paz en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial. La Rusia soviética viviría una guerra civil en contra del Ejército Blanco, lo que para mantener al nuevo Ejército Rojo se aplicase el conocido comunismo de guerra. En las ciudades y el campo circundante, la población experimentó penurias como resultado de la guerra. Los campesinos, debido a la extrema escasez, comenzaban a negarse a cooperar en la entrega de alimentos para el esfuerzo bélico. Los trabajadores comenzaron a migrar de las ciudades al campo, donde las posibilidades de alimentarse eran mayores, disminuyendo aún más la posibilidad de trueque de bienes industriales por alimentos y empeorar la difícil situación de la población, la economía y la producción industrial restantes urbana. Sin embargo, en la práctica las autoridades del Partido Comunista ejercieron una influencia central y sus líderes fueron concentrando el poder político. Cuando se institucionalizó la URSS en 1922, los soviets perdieron cada vez más poder y se consolidó el control centralizado del Partido Comunista de la Unión Soviética bajo la autoridad de su secretario general. Formalmente, los soviets siguieron existiendo hasta la caída de la Unión Soviética. La Unión Soviética, oficialmente denominada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, su sigla es URSS. Fue fundada el 30 de diciembre de 1922, un Estado socialista federal que se extendió por Europa del Este y Asia del Norte. Se creó cuando se firmaron los tratados de integración de las repúblicas socialistas soviéticas de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucásica, que en aquel momento abarcaba las actuales Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Posteriormente se fueron formando otras repúblicas integradas en la URSS. Llegó a ser conformada por un total de 15 repúblicas socialistas soviéticas. Fue considerado el primer país con un Estado comunista y de sistema socialista, así como una superpotencia dada su influencia social, política, económica y militar a nivel global. Durante el periodo 1922 al 1927, el gobierno de la URSS estuvo en manos del Comité del Partido, liderado por Lenin. Se establecieron los parámetros de la organización estatal de partido único y se creó el nuevo plan económico. Con la muerte de Lenin, surgió cierta competencia interna en el partido por la sucesión del cargo de secretario general entre León Trotsky y Joseph Stalin.
Sus posturas opuestas sobre la política económica nacional e internacional de la URSS dividieron los apoyos del partido. La disputa terminó con el exilio de Trotsky y el ascenso de Stalin al poder. Entre los años 1927 y 1953, una vez en el poder, Stalin logró centralizar cada vez más funciones como secretario general del partido, y con el tiempo el centralismo democrático se convirtió en una dictadura totalitaria. Sus opositores fueron perseguidos, exiliados o apresados durante lo que se conoció como la Gran Purga. A través de la propaganda, Stalin buscó educar a la sociedad dentro de los parámetros de la ideología comunista y soviética. Se estableció la censura y los lineamientos permitidos para cualquier tipo de publicación. En términos económicos, Stalin sostenía que se debían aplicar medidas para construir el socialismo en un solo país, porque consideraba que la revolución socialista no se extendería a otros países en el corto plazo. De esta manera, configuró sus planes quinquenales a través de los cuales estableció el control estatal de todas las empresas existentes, la planificación industrial centralizada y la colectivización de las tierras agrícolas. Durante los años 1939 y 1945 fue la Segunda Guerra Mundial y el origen de la Guerra Fría, ya que en 1939, en el contexto del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la URSS invadió Polonia y en 1940 ocupó Estonia, Letonia y Lituania. En 1941, luego de que Alemania rompiera el pacto de no agresión firmado 2 años antes, la URSS se alió con Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos e ingresó de manera oficial al conflicto. La URSS perdió más de 27 millones de vidas durante la guerra. Luego, después de la guerra, a través de la financiación directa de los partidos comunistas o del uso de la fuerza, la URSS logró controlar la política de los países del este y alinearla con sus propios intereses. A su vez, Estados Unidos actuaba de la misma manera en sus propias zonas de influencia europeas. En ese contexto se desencadenó la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética que afectó la política internacional mundial durante la segunda mitad del siglo XX. El proceso de la Guerra Fría ocurrió entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 y la caída de la Unión Soviética en 1991. Se llamó Guerra Fría porque las potencias no protagonizaron enfrentamientos bélicos de manera directa, aunque sí se involucraron en guerras subsidiarias en territorios estratégicos. El 17 de abril de 1946 se creó el Óblast de Kaliningrado, a partir de la parte nororiental del antiguo Reino de Prusia, el estado fundador del Imperio Alemán y más tarde la provincia alemana de Prusia Oriental, incluida la capital y la ciudad portuaria del mar Báltico de Königsberg, fue anexado por la Unión Soviética y formó parte de la RSFS de Rusia. Con la muerte de Stalin, 5 de marzo de 1953, el Partido Comunista definió un gobierno en comité encabezado por Nikita Jrushchov. Este gobierno inició un nuevo periodo en la historia de la URSS marcado por lo que se llamó el proceso de desestalinización. Jrushchov emprendió medidas para reformar el fuerte centralismo y control económico que existía sobre las industrias por parte del Estado. El objetivo fue mejorar la calidad de vida de la población, que era un eje central del marxismo-leninismo. Se sustituyeron los ministerios nacionales industriales por consejos regionales de planificación, que permitían una mayor flexibilidad productiva. Además, durante este periodo, las industrias pesadas dedicadas a la producción armamentística y a la tecnología espacial tuvieron un gran impulso. En este periodo se agudizaron las tensiones con Occidente, las reformas en política y economía interna y la resolución del conflicto internacional despertaron oposición dentro del Partido Comunista. En 1964, Jrushchov fue destituido por el comité y reemplazado por Leonid Brezhnev.
Durante este periodo, 1964 y 1985, el gobierno soviético retomó el modelo estalinista de extremo control político y fuerte centralización económica. Se recrudeció la represión contra los disidentes del régimen y se eliminó por completo la libertad de expresión. En el ámbito internacional, se aplicó el concepto conocido como Doctrina Brezhnev, según el cual la URSS tenía derecho a intervenir militarmente cuando los intereses de otros países socialistas fueran amenazados. De esta manera, se justificó la invasión militar de Checoslovaquia en 1968 con las tropas soviéticas y el apoyo del Pacto de Varsovia. Por otro lado, en el contexto de descolonización en África, Brezhnev amplió la zona de influencia soviética en el continente. El gobierno de Brezhnev coincidió con la etapa de distensión de la Guerra Fría. Se normalizaron las relaciones con Alemania Occidental y se firmaron los acuerdos SALT que limitaban la producción de armas. Brezhnev murió por enfermedad en 1982. En los años siguientes gobernaron Yuri Andropov, que falleció en 1984, y Konstantin Chernenko, que murió al año siguiente. En 1985, Mikhail Gorbachev fue elegido secretario general del partido en un contexto de crisis política y económica. Gorbachev inició un programa de reformas inmediato, conocido como perestroika, que en ruso significa reestructuración. El programa incluía la introducción moderada de una economía de mercado local, la concesión de mayor libertad empresarial y la autorización de inversiones extranjeras en la creación de empresas de propiedad mixta, es decir, privada y pública. En los años 90, la RSSR vivía una seria crisis económica y social causada por las reformas liberales de Gorbachev y las revoluciones de 1989. El 29 de mayo de 1990, en su tercer intento, Boris Yeltsin fue elegido presidente del Soviet Supremo de la RSFS de Rusia. El Congreso de Diputados del Pueblo de la República adoptó la Declaración de Soberanía Estatal de la RSFS de Rusia el 12 de junio de 1990, que fue el comienzo de la Guerra de las Leyes, que enfrentó a la Unión Soviética contra la Federación Rusa y otras repúblicas constituyentes. El 17 de marzo de 1991, un referéndum de toda Rusia creó el cargo de presidente de la RSESR y el 12 de junio, Boris Yeltsin fue elegido presidente por voto popular. Durante el fallido golpe de Estado en la Unión Soviética en 1990 y uno del 19 al 21 de agosto, Yeltsin apoyó firmemente al presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. El 23 de agosto, Yeltsin, en presencia de Gorbachev, firmó un decreto que suspendía toda actividad del Partido Comunista de la RSFS de Rusia en el territorio de Rusia. El 6 de noviembre fue más allá, prohibiendo al PCUE y el de la RSFSR del territorio de Rusia. El 24 de diciembre, Yeltsin informó al secretario general de las Naciones Unidas que por acuerdo de los Estados miembros de la CEI, la Federación Rusa asumiría la membresía de la Unión Soviética en todos los órganos de la ONU, incluido el asiento permanente de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, Rusia se considera miembro original de la ONU desde el 24 de octubre de 1945, junto con Ucrania, RSS de Ucrania, y Bielorrusia, RSS de Bielorrusia. El 25 de diciembre, pocas horas después de que Gorbachev dimitiera como presidente de la Unión Soviética, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia pasó a llamarse Federación Rusa, Rusia, lo que refleja que ahora era un Estado soberano con Yeltsin asumiendo la presidencia. Esa misma noche, la bandera soviética fue arriada y reemplazada por la tricolor. La Unión Soviética dejó de existir oficialmente al día siguiente. El cambio se publicó originalmente el 6 de enero de 1992. De acuerdo con la ley, durante 1992 se permitió utilizar el antiguo nombre de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia para asuntos oficiales, formularios,
sellos y estampillas.